películas que marcan una generación y luego está El sexto sentido. Estrenada en 1999, fue la carta de presentación definitiva de M. Night Shyamalan, que escribió y dirigió una historia tan inquietante como emocional. Y aunque nadie lo veía venir, la película recaudó más de 672 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de ese año, solo por detrás de La amenaza fantasma. Pero lo que realmente convirtió a El sexto sentido en un fenómeno cultural no fue solo su éxito en taquilla, sino la forma en la que Shyamalan representó lo sobrenatural, sin sustos fáciles, ni monstruos evidentes, sino a través de una atmósfera cargada de miradas, de silencios y de una frase que quedó grabada en la historia del cine para siempre. I see dead people. A partir de ahí, el espectador no solo veía una película de fantasmas, veía un relato sobre el miedo, la soledad y sobre lo difícil que es a veces comunicarnos con las personas que más queremos. Una mezcla única que sorprendió tanto a la crítica como al público y que puso a Shyamalan en el mapa de Hollywood. Así que ponte cómodo porque vamos a descubrir cómo se construyó uno de los giros más famosos de la historia del cine. Y por supuesto, si no lo has visto, te recomendamos encarecidamente verla antes de seguir con este vídeo porque si no te la vas a spoilear entera. Y como siempre, si no quieres perderte vídeos como este, si te han gustado, no olvides suscribirte al canal y de darle a la campanita. También tenemos en el canal una lista donde están recopilados el resto de los capítulos de No son como las demás, un formato en el que contamos las historias que hay detrás de nuestras películas favoritas y analizamos qué las hace tan especiales. Empezamos. Lo que pocos sabían al ver El sexto sentido es que la película nació de un miedo profundamente personal. Cuando todavía ni siquiera nos sonaba el nombre de Shyamalan, este llevaba un tiempo trabajando en el mundo del cine, pero haciendo encargos para otros proyectos. Pero quería escribir algo propio y original. Y es que desde niño Shyamalan había sentido una fascinación casi obsesiva con todo lo sobrenatural, y cuando era pequeño, por supuesto, le aterraba de miedo. Pensó que sería un buen punto de partida explorar ese miedo a lo sobrenatural en un guión de película. Y bueno, el guión de hecho no llegó de golpe. Shyamalan lo reescribió varias veces desde cero, insatisfecho con los resultados. Y ya cuando iba por el cuarto borrador de su historia, dio con una idea que ya le iba pareciendo más interesante. La idea de un niño que es tan compasivo que precisamente por eso es el elegido para recibir el don de poder ver y hablar con los muertos. El personaje de Cole se iba formando a través de esta idea, y Shyamalan siguió su hilo preguntándose quién es Cole y cómo es este personaje. I want to tell you my secret now. De hecho, Shyamalan volcó tanto de sí mismo en estos personajes que los escribió como dos versiones de él mismo. Cole representaba al niño que había sido, vulnerable y asustado, mientras que Malcolm era como un reflejo del adulto que intentaba acompañar y entender a ese niño interior. Cuando terminó la versión definitiva de la película, comprendió que había escrito, sin proponérselo, la película más personal hasta ese momento. En 1997, Shyamalan voló a Los Ángeles con su mujer y su bebé, y con una sola misión en mente: vender su guión sobre un niño que ve muertos. Su currículum todavía era modesto. Había dirigido Wide Awake, que apenas había recaudado $282.000, y se había hecho un lugar en Hollywood más como guionista que director. Por ejemplo, reescribió Stuart Little, una película que terminó siendo un éxito de más de 300 millones recaudados. Pero aún así puso dos condiciones innegociables. Él tenía que ser el director y el dinero mínimo para producirlo era de $1 millón. Consideraba que era lo mínimo necesario para poder traer a la vida lo que tenía en mente, por lo que si era menos, simplemente no le interesaba, y esperaría. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata. Varios estudios acudieron a la puja: Columbia, DreamWorks, Newland Cinema y, por supuesto, Disney, a través de su ya inexistente sello Hollywood Pictures, que se puso de nuevo en primera fila. Al final se llevó la compra el sello de Disney, pero lo más gracioso de todo es que quien leyó el guión y dio el sí rotundo no lo hizo por orden corporativa. Fue David Vogel, presidente de producción de Disney en ese momento, quien compró los derechos sin pedir permiso. Eso bastó para que la jerarquía interna de Disney se cabreara bastante con él, y terminó despedido pocos días después. Disney decidió entonces vender los derechos de producción a Spyglass Entertainment, aunque mantuvo la distribución y un porcentaje de la recaudación.
Lo curioso es que Bruce Willis llegó a El Sexto Sentido casi por accidente. Un año antes había protagonizado un auténtico desastre, Broadway Brawler, una comedia romántica que nunca llegó al cine y que implosionó en pleno rodaje después de que Willis, también productor de la película, despidiera a media plantilla, a la directora, al productor y hasta al director de fotografía, porque no estaba contento con cómo se estaba llevando a cabo el proyecto. El estudio ya había gastado más de 15 millones de dólares cuando todo se fue al traste y Bruce se enfrentaba a una demanda de 17,5 millones de dólares. La solución fue un pacto con Disney. Haría 3 películas para compensar las pérdidas y de este acuerdo forzado salieron Armageddon, The Kid y El Sexto Sentido. 3 películas que fueron unos taquillazos, así que al final el movimiento le salió redondo. Mientras tanto, el papel de Cole se resistía. No fue hasta agosto de 1998 que apareció Haley Joel Osment. Shyamalan cuenta que al terminar su audición salió de la sala convencido de que no podía hacer la película con otro niño. Al principio dudó porque lo veía demasiado angelical para un papel tan oscuro, pero en cuanto Haley abrió la boca, todo encajó. Su vulnerabilidad, su forma de transmitir una necesidad real de conexión, le daba una dimensionalidad más profunda al personaje. Y Shyamalan sabía que con Bruce Willis debía trabajar de otra forma. Le pidió que se olvidara de ser el héroe duro que siempre tiene las respuestas y que siempre sabe qué hacer y tiene solución a todo. En este papel necesitaba que abrazara la vulnerabilidad, la confusión, incluso la derrota. Debíamos verle realmente como alguien que está completamente perdido. Por eso Malcolm tiene menos diálogo en comparación a Cole. Lo importante no era lo que decía, sino lo que mostraba en sus ojos al escuchar lo que decía el niño. Teníamos que ver cómo pasaba de ser un hombre escéptico a un hombre que empieza a creer en lo imposible. El resultado fue que Bruce Willis ofreció una de las interpretaciones más contenidas y conmovedoras de su carrera, y Haley Joel Osment se convirtió en la revelación del año. Entre ambos sostuvieron un delicado equilibrio, un vínculo improbable entre un hombre roto y un niño que vive aterrorizado por ver lo que nadie más puede ver. Una de las grandes razones por las que El Sexto Sentido funciona tan bien es sin duda su giro final. No es solo un golpe de efecto ni un truco barato para sorprender al espectador. Funciona porque está construido sobre reglas claras, pistas sembradas desde el principio y sobre todo porque nunca traiciona la lógica de la historia. Shyamalan lo plantea casi como un truco de magia. Mientras nos tiene mirando hacia un lado, nos está preparando para que al final todo encaje de golpe. La película establece unas normas y las respeta. Los muertos no se ven entre ellos, solo perciben lo que quieren ver y no saben que están muertos. Bajo estas reglas, cada escena tiene un doble sentido. Por ejemplo, cuando Malcolm habla de sí mismo en pasado, lo leemos como que se quedó afectado por fallar a un paciente, pero en realidad es un muerto recordando la vida que ya no tiene. Are you a good doctor? Well, I used to be. Cada momento que antes parecía extraño ahora toma un nuevo significado. Cole sale corriendo de su casa no porque sea tímido, sino para refugiarse en una iglesia porque le está siguiendo, pues, un fantasma, que es Malcolm. Cuando llega a casa solo hay un juego de platos y la mujer está rodeada de pañuelos de haber estado llorando toda la noche. O la madre esperando en silencio mientras Malcolm parece acompañarla, pero ella ni siquiera le está mirando. Es como si toda la narración se reescribiera sola ante nuestros ojos y las señales hubieran estado ahí todo el tiempo. Y no solo eso, toda la película está plagada de símbolos visuales que funcionan a la vez como pistas. El rojo, por ejemplo, tiene un fuerte significado dentro de la historia. El momento que Cole cruza la puerta de la iglesia, el pomo de la puerta del estudio de Malcolm, los niños que cruzan delante de Cole y Malcolm. El rojo aparece cada vez que el mundo de los vivos se cruza con el mundo de los muertos, cada vez que la realidad es afectada por las fuerzas del más allá. Y esto culmina con el final, cuando Cole coge la espada de Arturo en la obra de teatro con una piedra roja en ella, simbolizando que ahora es capaz de controlar el poder que tiene, el don de percibir el otro mundo sin sentir miedo.
También el pigmento blanco del pelo de Cole y del otro hombre paciente que tiene la misma condición que él, y tiene arañazos parecidos a los que sufrirá Cole después. Shyamalan también juega con las sombras para darnos pistas. Al inicio, cuando la mujer baja al sótano, tenemos este plano de ella totalmente a la izquierda con un gran espacio vacío a la derecha, y su sombra. Parece que está sola, pero se siente como si hubiera alguien más. Y por cierto, también tiembla de frío, que es otra de las normas de que hay un fantasma en la estancia. Este uso de las sombras siempre refuerza la sensación de que hay alguien más, aunque no lo podamos ver. Y también el personaje de Malcolm siempre está colocado de manera estratégica, de manera que nunca se ve su sombra, aunque no nos demos cuenta. También esta idea de que el mundo de los vivos se ve afectado por fuerzas que no vemos a simple vista se refuerza con diferentes puestas en escena. Por ejemplo, en este momento en el que Cole sopla un lápiz y este se mueve hacia adelante y repite el proceso. O este plano donde Cole está a punto de entrar en la escuela, pero en un plano cenital vemos como solo hay viento en una parte, la izquierda, y en la contraria no hay viento. O este momento en el que Cole observa un globo rojo que se mueve hacia arriba. Todos estos mini momentos, sin importancia a simple vista, muestran cómo nuestro mundo físico está plagado de cosas que se mueven por fuerzas que no vemos, como puede ser el viento, el aire o el helio. El hecho de que no veamos algo no significa que no exista, sino que hay fuerzas que van más allá de nuestros sentidos. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. And the tiny hairs on your arm, you know, when they stand up. Yes. That's them. Incluso la primera imagen que vemos en toda la película es un símbolo de lo que le ocurrirá a Malcolm. De la más absoluta oscuridad, la muerte, se enciende una pequeña bombilla, una luz débil que vuelve hacia la oscuridad, al igual que el alma de Malcolm despertará después de la muerte. Otro de los secretos del Sexto Sentido está en cómo Shyamalan utiliza la cámara. No es un director que se limite a grabar lo que ocurre frente a ella. Cada plano tiene una intención, una coreografía precisa que transmite información incluso cuando parece que no pasa nada. Hay varias escenas donde se usa el plano secuencia para que vivamos la evolución emocional de los personajes, como con la madre y Cole en la cocina, que empieza con un aire cotidiano y acaba siendo inquietante. El centro de nuestra atención es la madre, ya que la cámara la sigue solo a ella, para ver su manera de vivir y de reaccionar a lo que le ocurre a su hijo. Al hacerlo en plano secuencia vivimos en directo la inquietud de la situación. O este plano secuencia cuando Malcolm cree llegar tarde a su aniversario, que sigue a Malcolm al inicio, absorto en su caso, y cuando por fin se centra en su mujer, ella se va dejándole solo. También juega con la proximidad de la cámara. Cuando Cole finalmente se atreve a confesar que ve muertos, Shyamalan acerca lentamente el objetivo al rostro de Malcolm. Ese movimiento casi imperceptible no solo subraya la importancia de lo que el niño está diciendo, sino que también funciona como una pista para nosotros. Es el momento en el que el fantasma está escuchando sin saber aún que lo es. Otra escena que muestra cómo Shyamalan narra con la cámara es cuando Malcolm está con Cole en su casa e intenta adivinar lo que está pensando. Al principio la escena comienza con ambos personajes lejos el uno del otro, y la cámara también. Y cuando Malcolm adivina lo que piensa Cole, el niño da un paso al frente y la cámara a la vez también. Parece que Malcolm lo está clavando cuando de repente en la siguiente frase se equivoca y el niño da un paso hacia atrás. Y esta vez vemos el movimiento de cámara de pantalla también hacia atrás. Y cuando se vuelve a equivocar, la cámara se aleja más todavía. Y al final de la conversación es como si volvieran al punto de inicio. Estos movimientos hacen que sintamos la evolución y la tensión dramática de la situación. Cómo cada línea de diálogo es importante y hace avanzar o desavanzar lo que pasa y mueve la acción de la escena. Nada de esto es improvisado, por supuesto. Shyamalan pasó meses dibujando storyboards de cada plano de la película, planificando con exactitud dónde debía estar cada actor, cómo moverse, cuándo acercarse o alejarse de la cámara. Esta precisión en el blocking es lo que hace que la narración sea tan limpia. Pero quizá lo más brillante del Sexto Sentido es que no solo es una película de fantasmas. En el fondo, lo que está contando es una historia sobre la comunicación. Ese es el verdadero subtexto que une todas las tramas y que da coherencia a la película. Cada personaje, a su manera, está luchando por aprender a comunicarse. La madre, desesperada, intenta comunicarse con su hijo sin saber qué le ocurre. Malcolm sufre también por no poder comunicarse con su
su mujer. Los fantasmas, atrapados con su propio dolor, intentan encontrar en Cole a alguien que por fin pueda escucharles. Y el mismo Cole, el corazón de la película, necesita más que nunca aprender a comunicarse con su madre. Todos ellos están en el mismo viaje, aprender a hablar y a escuchar, aunque lo que tengan que decir sea aterrador. El Sexto Sentido fue un antes y un después para todos los que participaron en ella. Para Shyamalan significó convertirse de la noche a la mañana en el nuevo Spielberg, un director que con una sola película se ganó un lugar en la historia y que, para bien o para mal, viviría desde entonces bajo la sombra de aquel giro inolvidable. Y para Bruce Willis supuso quizás el papel más íntimo y contenido de su carrera. Acostumbrado a interpretar héroes de acción indestructibles, aquí sorprendió, mostrando vulnerabilidad, silencio y fragilidad emocional. Fue la prueba de que su talento iba mucho más allá de las explosiones y las frases ingeniosas, y que podía conmover solo con una mirada. Y en fin, por mi parte, hasta aquí el vídeo. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y verlo hasta el final. Y si os ha gustado, dadle al like, por favor, y no te olvides de dejar tu comentario. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!